Bueno, hoy es el quinto tema, el diseño de mezcla del concreto. Bueno, vamos a tratar del método del ACI, del Comité 211. Bueno, aquí está nuestra facultad de Ingeniería Civil de nuestra universidad. Bueno, ahí como presentación, acá está nuestro laboratorio, pues primer piso, ¿no? ¿Correcto? Bueno, jóvenes. Bueno, para el diseño de mezcla, eh, en sí tenemos que preparar un diseño de mezcla teórico. Aquí ven, ¿no? Algunos de los compañeros de la universidad preparando su diseño de mezcla teórico antes de poder tocar los materiales que ya han estudiado. Como ven al costado hay un cuadro, eso es lo que en el laboratorio tenemos que tenerlo. Las características físicas de los agregados. Si no tengo estos datos, no puedo hacer el diseño de mezcla de concreto teórico. Entonces aquí va a partir el diseño de mezcla, o sea, datos de laboratorio, como por ejemplo la malla 200, peso específico, absorción, el molde y fineza, el tamaño máximo nominal, el peso unitario. Ahora, ¿cuál es? Ya no es peso unitario sueldo, ¿no? ¿Se acuerdan, jóvenes? La densidad de masa, Ujú. tanto del suelo, ¿no? Y el varillado, ¿no? Y la humedad natural, ¿correcto? Bueno, acá hay una hoja, un formato, en sí se respeta todo el lineamiento del ACI, el método, y solamente se ha ordenado de acuerdo a la necesidad. ¿Ya? Y como vemos aquí en el primer paso, dice calidad especificada, ¿no? Entonces, uno tiene que diseñar la calidad que tú requieres para la necesidad que requiere quizás el que te contrata o quizás para un concurso. Entonces tienen que darle un valor, ¿correcto? Entonces, a su vez, lado derecho están las tablas de la SCI. Por ejemplo, en la tabla número 1, eso está relacionado con el segundo, calidad promedio. Entonces, esto es práctico, ¿no? Porque hay varias formas de determinar la calidad promedio. Si no es esta tabla de la CI, puede ser por desviación estándar también, ¿no? Son datos que se requieren en forma estadística. Puede ser mínimo 100 probetas, dependiendo la cantidad de probetas que tengas, ¿no? 150, 200. Entonces, con esos datos de las 100 probetas o 200 probetas, estadísticamente podemos encontrar la desviación estándar. Y eso lo sumamos con la calidad especificada. Entonces ahí recién vamos a obtener la calidad promedio. Siempre se calcula algo más. La calidad al concreto es aleatorio. No es, yo hago un 210 y siempre va a ser 210. Es aleatorio. Puede ser más o puede ser menos. Entonces, para respetar la calidad especificada, entonces tengo que realizar con mi tablita, encontrar la calidad promedio. ¿Ya? Entonces, este formato es bastante práctico. Como observan, ya estamos en el paso 2. Ya, ahora vamos en el paso 3. Observan laboratorio. Es lo mismo que estaba anteriormente, ¿no? Las características físicas y eso lo mismo que está acá en el paso 3. Si no tenemos datos de laboratorio, no puedo proseguir en el siguiente paso, que es el paso 4. Listo. El paso 4 dice los datos de la tabla ACI. O sea que tenemos que utilizar todo lo que es tabla ACI.
Y entonces, de acuerdo a las experiencias americanas, con estas tablas vamos a manejar los datos que vamos a necesitar. Relación al vaciamiento. Entonces lo voy en la tabla 2. Entonces, si yo he calculado 210, entonces yo tengo que interpolar. Fíjate que acá hay un F' sub CR. Significa que yo debo de entender que es la calidad promedio, o sea, el valor que tengo acá. Si yo calculo 210, entonces, ¿cuál será su F' sub CR? Y eso lo obtengo justo en esta tablita número 1. Si es 210, entonces sumo más 70. 210, ¿no? 210. No, acá, 210. 350, ¿no? Más 90, 84. Sería 294. Y ese valor debo colocarlo acá. Entonces, ese 294 me va a permitir usar en las tablas que corresponden en el paso 4. Aquí. Relación cemento. Entonces acá dice F' sub CR. ¿Se acuerdan que habíamos encontrado 294? Entonces 294 debería estar entre 250 y 300. Y acá hay dos columnas, sin aire y con aire. Con aire es con aditivo. Esta columna debo de usarla. Entonces hago una interpolación y recién voy a encontrar cuál es la relación a los segmentos que corresponde. Y ya está. Ahí ya estoy usando la segunda tabla de la ACI. Ahora, el volumen unitario de agua, o sea, la cantidad de agua por metro cúbico. Y también utilizo la tabla de la CI, que está en la tabla 3. Y eso está en función del tamaño máximo nominal. Entonces, aquí ya uno tiene que tener concepto claro de lo que es el tamaño máximo nominal. Y eso, como tengo mi cuadrito de laboratorio, busco el tamaño máximo nominal y la piedra, y aquí debe haber, ¿no? Y ese valor lo llevo en la tabla de la SI. Si es piedra de tamaño máximo de media, ya está acá. Justo aquí hay dos cuadros. Este cuadro y el cuadro. El que es sin aire. Si es un slam de 3 a 4, plástico, y de media sería el agua 216, y eso lo llevo aquí. El contenido de aire atrapado también habla de la SI. Ya, aquí está, ¿eh? El aire atrapado. Con media sería 2.5%. Entonces, tendría que estar colocando acá donde dice contenido de aire, 2.5%. El asentamiento, como hemos considerado plástico, también habla de la CI. Aquí está en la tabla 5, un asentamiento. Y entonces, entre 3 y 4, probablemente el mínimo es 1, ¿no? 3 puede ser aquí en el 4. Puede ser, dependiendo, ¿no? Aquí elementos uno requiere, puede ser columnas, vigas, ¿no? Capaces, zapatas, cimentación, depende, ¿no? Eso es lo que recomienda el SI en la tabla 5. Entonces, y así seguimos, ¿no? Y aquí en el E, factor tabla. Este factor tabla viene a ser el dato que corresponde para encontrar un factor y que eso al utilizar con la densidad de la piedra, vamos a encontrar cuánto es el peso de material de agregado grueso para un metro cúbico de concreto. ¿Ya? ¿Y eso cómo funciona esta tablita? Fácil. Dice tamaño máximo nominal. Como la piedra es de media, acá está de media, entonces, y aquí hay unos números 2.4, 2.6, 2.8. Eso es el módulo fineza del agregado fino. Entonces, si es entre 2.8 y media, entonces sería el factor 0.55. Y eso debería colocarlo aquí justo en ese factor tabla, ¿no? ¿Correcto? Entonces, vamos en el quinto, ¿no? Y para encontrar el cemento, ¿no? La cantidad de cemento. Aquí ya prácticamente habíamos terminado anteriormente en el paso 4 todo lo que es tabla de la ACI. Y con esos datos ya podemos encontrar
la cantidad de cemento por metro cúbico. Entonces, ¿cuáles serían esos datos? La relación de cemento, como ustedes observan, la relación de cemento ya es un dato, y el volumen unitario de agua también, ¿no? Es un dato. Con esos dos datos, entre A y B, ya podemos encontrar cuánto de cemento necesito para un metro cúbico de concreto. ¿Correcto? Y una bolsa de cemento, ¿cuánto está pesando? 42.5 kilos. Entonces, si yo tengo la cantidad de cemento en kilos, divididos entre lo que pesa una bolsa de cemento, ya tendré la cantidad de bolsas por metro cúbico. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, prácticamente el paso 5 ya hemos terminado. Ahora, alguien se preguntará, ¿tiene que ver el peso específico del cemento? Claro, sí, porque vamos a encontrar luego el volumen. Por eso, el tipo de cemento es importante también identificarlo, la marca, su densidad y el tipo de cemento. Eso también en las observaciones se debe colocar. Correcto. Para el reporte, todo eso tiene que reportarse. ¿Con qué tipo de cemento va a ser el diseño de mezcla? Correcto. Ya. Paso 6. En el paso 6 dice que vamos a calcular la cantidad de agregados por metro cúbico. Correcto. Entonces, como ustedes observan, acá hay una pequeña formulita donde dice el peso seco del agregado grueso será igual al... Ahí, bueno, es antiguo, ¿no? El PUX, peso unitario. Ahora es la densidad de masa suelto por el factor de tabla. Ya, ahí está. Bueno, hay un lapsus. Será la densidad de masa variado, no, suelto no, variado por el factor de tabla. ¿Cuánto es el factor de tabla que habíamos encontrado antes? ¿Se acuerdan? Que habíamos encontrado aquí. Entonces, nos vamos y al multiplicar la densidad de masa variado del agregado grueso por el factor de tabla, ya tengo la cantidad de materiales por metro cúbico de concreto. ¿Correcto? Entonces, una vez terminado eso, ya nos vamos al paso 7. En el paso 7 dice que tenemos que encontrar ahora la cantidad de agregado fino en peso para un metro cúbico de concreto. Entonces, tengo que resumir en este cuadrito, como observan, el cemento, cuántos kilos para un metro cúbico, cuánto tengo, cuál es la cantidad de agua, como ya hemos encontrado anteriormente. El aire atrapado no pesa, entonces no se considera en el peso, porque estamos en la sección peso. Agregado grueso, si hemos encontrado, lo que se coloca. Agregado fino es lo que queremos hallar, está incógnito. Y en esta columna es la densidad. Entonces, ahí donde prima el tipo de cemento con su densidad, ¿no? ¿Cuál es la densidad? La densidad del agua será 1000, la unidad es kilogramos por metro cúbico. El aire atrapado no tiene peso específico. La piedra sí tiene su peso específico. El agregado fino también. Entonces, ahora hay que encontrar los volúmenes. Sabemos que todos los elementos o todos los materiales, su volumen debe ser para un metro cúbico de concreto. Entonces, al dividir, voy a encontrar su volumen. Al dividir, voy a encontrar el volumen del agua. El aire atrapado no tendrá pesos, pero sí tiene volumen. Entonces, le quitamos su porcentaje y nos va a dar el volumen que le corresponde por la unidad. Luego, el agregado grueso, dividiendo, encontramos su volumen de la piedra. Entonces, sumado todo esto, debe darme a un metro cúbico de concreto. Como esta es la única incógnita, entonces voy a saber cuál es el volumen de mi agregado fino. Entonces hay otra pequeña formulita aquí. Ya teniendo el volumen absoluto de mi agregado fino, entonces por su peso específico, voy a encontrar cuánto es la cantidad de materiales en peso, ¿no? Del agregado fino.
Entonces ya prácticamente tengo el agregado fino, el agregado grueso, ya tengo el cemento, tengo el agua, ya tengo todos los materiales, ¿correcto? Entonces, en el paso 8 se hace el resumen de todo lo que hemos encontrado. El cemento, el agregado fino, el agregado grueso, el agua también. Tenemos ya todos los materiales ya dosificados. Es teórico. Entonces aquí se coloca en el diseño las proporciones. ¿Cómo se obtienen las proporciones? Dividiendo todo entre el cemento. En este lado sería cemento entre cemento. Va a salir 1. En la siguiente proporción, el agregado fino. ¿No? Agregado fino entre el peso del cemento. En la otra proporción, peso del agregado grueso entre el peso del cemento. Como ven, todo entre el cemento. Luego, el agua entre el cemento. Y ese nos va a dar la misma relación al cemento que habíamos encontrado en la tabla del ácido. ¿Correcto? Y luego se hacen correcciones por humedad, ¿no? Entonces aquí se pone el peso seco del agregado fino, del agregado grueso, y la humedad se pone, ¿no? Y se operan y te va a dar el peso húmedo de tu agregado fino y de tu agregado grueso. Luego vamos al paso 10, hay que hacer corrección. Aquí vemos cuánto de agua va a aportar tu agregado fino. Entonces acá se pone el peso seco de tu agregado fino. Acá la diferencia entre absorción menos el porcentaje de humedad de la arena y de la piedra, absorción menos la humedad. Pero este es el peso seco, ¿no? Operando nos va a dar cuánto de agua va a aportar ese material. Entonces, ustedes deben entender que agua efectiva es lo que haces la corrección. El agua de diseño es lo que hemos encontrado en la tabla. Entonces se coloca acá agua de diseño, agua de diseño más lo que más o menos lo que aporta tu agregado fino y más lo que agrega, lo que adiciona tu agregado grueso. Una simple operación, encontramos cuál es el agua efectiva que va a necesitar esa mezcla. Y haciendo todas estas operaciones, ¿no? Vamos a encontrar una satisfacción de los resultados, ¿no? A los 28 días. A los 28 días. Porque no puedes decidir cuando haces la mezcla, recién, yo creo que no puedes en ese instante decir que tu mezcla está bien. Aparentemente hay unos ensayos de concreto fresco, podemos predecir, pero no nos asegura. El único que nos asegura la calidad del concreto es realizando el ensayo a compresión. La máquina a compresión que va a comprimir, ese es el único instrumento, equipo que nos determina la calidad del concreto. Más no hay otro. Todos son referenciales. ¿Correcto? Y eso a los 28 días. ¿Ya? Y el promedio de todo, ¿no? De todos los ensayos, ¿no? Debe ser con una mínima dispersión. Si hay una dispersión, vamos a ir demasiado alto, mayor a 35 kilogramos por centímetro, que es la unidad de la calidad del concreto, mayor a 35 kilos, entonces quiere decir que esa muestra está mal, tiene que retirarse, no va adentro, ¿no? ¿Correcto? Ahí le puse una anotación acá. Siguiente. Entonces, como ustedes observan, en el paso 11, de todas las correcciones húmedas que se hecho, ya se coloca el agregado fino en condición húmeda, listo para hacer la mezcla, el agregado grueso también y el agua, ¿no? Agua efectiva. Y aquí se coloca el diseño con los datos ya corregidos. ¿Ya? Y luego nosotros tenemos que calcular una cantidad de mezcla, pero respetando el diseño para esta prueba. Y si hay algo que corregir, porque es teórico, cuando haces la mezcla recién con los materiales, estás en contacto, entonces ahí quizás te va a faltar agua o te sobra.
Por eso que aquí ya hay ciertas correcciones que hay que hacer. Quizás te sale la misma relación al cemento de cuadro teórico, dice no, pero hay que hacer el ensayo de LAN. El ensayo de LAN es un ensayo de asentamiento. Ve cuánto se asienta ese concreto fresco, ¿no? Luego tenemos en el laboratorio un equipo, un medidor de aire atrapado, y vemos si realmente es el aire atrapado que ha considerado la tabla del ACI, ¿no? Eso se hace en los controles. Bueno, aquí hay unas fotografías. La piedra debe estar limpia para hacer la mezcla. Y la arena debe estar bien lavadito, ¿no? Si en caso estuviera más del 5%, como este es de la cantera de Jicamarca, está lavado, ¿no? Y aquí hay un video para que se entretenga un ratito la visión, ¿no? Quizás a veces tanto conversar a veces da sueño, ¿no? Con este video a veces si nos animamos. Al poder ingresar a la charanga, hacen el proceso de pulir el material, ¿sí? De tal manera de que el material, al ingresar con un porcentaje de 21% de humedad, pasa a la caja donde está ya el material terminado con de 13% de humedad a 16% de humedad. Pero no entendido. Esto es solamente humedad. Solamente humedad. El material que está saliendo de la lavadora es el material húmedo, es mojado. ¿Entiendes? Eso es ya está ahí formando un borde. Al poder ingresar a la charanga, hace el proceso de pulir el material, ¿sí? De tal manera de que el material, al ingresar con un porcentaje de 21% de humedad, Jóvenes, entonces, mira, aquí observamos, son tinas lavadoras. Y acá hay un clarificador aquí. O sea, lo que hace el clarificador es recuperar el agua y luego llevarlo en este cilindro, el agua captada nada más. El material sólido es la que pasa las fajas y va a la cancha, ¿no? De recepción. Este recuperador, este clarificador que va en este tanque, luego es desviado justo, ¿no? A una poza de recuperación. Luego nuevamente por tuberías regresa a las tinas lavadoras. Sí. Y aquí, ¿no? Como vemos, está lavando, ¿no? Lavando acá y luego pasa por la faja transportadora y aquí vemos, ¿no? La cantidad de material lavado. Todo esto lo que observas al fondo, todo lo que estoy señalando, es lo que ha lavado toda la noche. Por lo menos hay un aproximado entre 1200, 1500 cubos de agregado fino lavado. La cantera, bueno, en un estado natural está entre 23% de fino, demasiado alto, ¿no? Bueno, vamos al siguiente. Bueno, aquí ya está el formato llenado, como 0, de 210, 294, y ahí, aquí en el paso 3 ya están todas las características físicas, ¿correcto? La que se ha usado para este diseño es el cemento Sol tipo 1. Tiene que estar bien identificado qué tipo de cemento vas a utilizar. Así como los sargados ya están identificados, que es de cantera Jicamarca, ¿no? Entonces todo tiene que estar identificado, porque si hubiese un error del material, uno ya sabe cuál es el problema. No se hacen las cosas por hacer. Todo está bien identificado. La selección de la proporción del comienzo de los materiales que interviene en la unidad cúbica del concreto debe ser el resultado de un balance adecuado entre la economía. Los diseños se hacen en función de esto, también de la economía, ¿no? Y de acuerdo a la colocación del concreto, a dónde lo van a llevar, y la resistencia, y la durabilidad en el tiempo. Tiene que ser un concreto que dure muchos años, no que dure un poco tiempo, ¿no? Cuando hace mala dosificación hay cangrejera, entonces ese concreto no va a durar mucho tiempo, ¿correcto? Y que sea esbelto, que tenga buena apariencia el concreto, cuando lo vacías, desencofras, ya se ve bonito, interesante, esbelto, ¿no? Ya no necesita ni tarrajear, ¿correcto? Ya, aquí ya les expliqué, se usa tablas de la CI, ahí están los datos, observan, ya, ¿ves?
y aquí justo el peso de la piedra, con factor tabla, se encontraba esto. Y para encontrar el agrado fino también, ¿no? Se ha hecho todas las correcciones, como le dije. Se encontró volumen y así se hizo esto. Correcto. Entonces, y acá tenemos la dosificación. Justo aquí hay un pequeño detalle. Como es teórico, ustedes observan, acá hay 2.03, 2.72. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si tú utilizas este diseño que te ha salido o has obtenido, quiere decir que en la mezcla va a haber buena cantidad de piedra y poca arena. Entonces hay que compensar para obtener casi el 50 y 50%. Porque si tú utilizas este diseño tal como está, porque como es teórico hay que corregir, ese concreto no va a durar muchos años y va a ser difícil su colocación, porque hay más piedra o más agrado grueso que origina cangrejeras. Entonces aquí se han compensado, pero se respeta esta proporción. ¿Ya? Puedes quitar y puedes poner, pero manteniendo la sumatoria de esta proporción. Si tú sumas estos dos, debe ser igual la suma de estos dos, tanto la arena como la piedra. Acá has hecho 3 correcciones, pero se mantiene la misma relación agua-cemento. Y como tú ves, acá hay ya corregido, hay más piedra, menos arena, pero ya hay más lógico que sale buena mezcla. Este ya se realizó, ya se hizo en el laboratorio con esta corrección, correcto. Si tú corriges el diseño, entonces los pesos por metro cúbico que has obtenido también ya vas a tener corregido. El diseño te sale lo que has obtenido el último, ¿no? Corregido. Recién realizado esto y empiezas a pesar los materiales, ¿ya? En una balanza que tenga una capacidad suficiente para pesar ya las tandas. No vas a usar unas balanzas que tienen poca capacidad, ¿no? De 2, de 3 kilos. Te haces más viejo pesando, ¿no? Tienes una balanza que tiene la capacidad de pesar todo tanda, para tanto arena como piedra, ¿no? En nuestro laboratorio tenemos esta balanza, y es esta balanza. Tiene capacidad de 150 kilos, tiene una precisión de 10 gramos, ¿no? Y aquí hemos pesado, ¿no? Con tus compañeros, ¿no? Acá hermano de uno de tus compañeros y está ok, chévere. Entonces, ¿no? Y así hemos tenido experiencias, ¿no? Bueno, acá, como ven, está la dosificación ya, húmedo, ¿no? Las correcciones, todo eso. Y el paso 11, las tandas, todo, ¿no? Como ven, para hacer todo esto, primero tenía que haber corregido. Si no corrijo este diseño, no puedo proseguir. Y aquí ya hago las correcciones, todo, ¿no? Encontrar el agua efectiva, acá me salió 211. Este es el agua de diseño, esto es lo que me aportó la arena y esto es lo que me aportó la piedra. Sumado, ya tengo el agua efectiva, corregido. Y al costado están tus compañeros, listo, ¿no? A preparar la mezcla. Ahí tenemos su mezcladora, ¿no? Están contentos porque ha salido muy bien el diseño teórico. Como ven, ya están acá las tandas, la prueba, pero respetando el diseño. Tú puedes ampliar cantidad de concretos, puede ser 100 cubos, 200 cubos, pero respetando tu diseño, correcto. Pero no es contento con hacer eso, tenemos que obtener muestras o testigos que representen de lo que producimos. Aquí han elaborado probetas como testigos de lo que se está haciendo. A la vez también, ¿no? Unos testigos prismáticos para hacer el ensayo de flexión, ¿correcto? Bueno, aquí hay una faena, ¿no? En nuestro laboratorio. Si algunos están presentes ahorita, se recordarán, ¿no? Bueno, este es el equipo de abrasión que ha llegado recientemente. Acá están tus compañeros, 2 grupos aquí trabajando, full. Acá otro grupo, elaborando ya su testigo. Ahí estamos full chamba, ¿no? Nos trae un grato recuerdo.
Bueno, en sí, aquí quiero mostrarle un video, lo que no debe hacerse, y ustedes pueden observar también y podemos hacer un comentario, ¿no? No sé si hay una pregunta anterior, ¿han tenido duda algo? Creo que a veces siempre hay dudas, no es como estar así en contacto, ¿no? Estar ahí transmitiendo, ¿no? Alguna duda, ¿no? A ver, Vamos a... chicos, ¿alguien tiene una duda para si no, que el señor Freddy continúe? Sí, señor Freddy, buenas tardes. Tengo una pregunta sobre lo que es el reajuste en el diseño, en la última parte que explicó. Ya, a ver, vamos a ¿Con ver. qué criterio usted reajusta ese diseño? Ahí está. Esto, claro, ¿no? Sí. Ya. Cuando haces tu diseño teórico, entonces vas a obtener el primer diseño. Aquí en este. Entonces, el criterio de esto es de que si tú, por la experiencia, uno no se da cuenta, lo haces. Entonces, como esta proporción, este numerito 2.72 es mucho mayor que 2.03. Entonces, si no hay la experiencia, esto te va a hacer una mezcla de concreto no trabajable, porque el agregado grueso no te va a permitir manipular. Eso es uno. Y cuando vas a colocarlo, al desencofrar, en tu testigo desencofras, va a estar vacíos, ahuecados. El más conocido, como le dicen, concreto, que tiene cangrejera, ¿no? Entonces, y su resistencia va a ser baja, no es compacto. Entonces, por lo tanto, tienes que volver a hacer todo otra vez, otra corrección, rediseñar, ¿no? Entonces, si uno, como quien dice, ya pierdes tiempo. Entonces, si tuvieses experiencia, ya vamos, que has hecho unos 100 de estos, como todavía iniciales, ¿no? Entonces, ya te das cuenta, hay un problema aquí, me va a hacer a cangrejera, entonces voy a tratar de reducirlo. O sea, siempre entre agrado grueso y agrado fino debe ser un aprox de 50-50, pero sí debe haber más piedra que arena, porque de acuerdo al mortero, su calidad es muy baja con respecto al concreto. El concreto, como tiene agrado grueso, piedra chancada, entonces aumenta su calidad. Si en el mortero es más o menos 1900 para más o menos su densidad, a 1900 kilogramos por metro cúbico, y en el otro, en concreto, es 2400, entonces es mucha diferencia. Entonces, para esto, lo que tengo que, la arena debe ser menos, la piedra más. En sí, quizás puede haber otros métodos que pueden corregirse. Bueno, este es un método que realizo en forma práctica y resulta, ¿no? Ya no tengo cangrejeras. Por ejemplo, en el segundo, 2.34, 2.41. Entonces, está todavía casi a una décima. Y aquí sí ya es menos, ¿no? 2.36, un poquito más, me estoy ajustando. No puedo, la arena no puede ser mayor que la piedra, salvo que el agregado grueso es de mala calidad y la arena es muy buena. Puede ser, ¿no? Pero todas estas pruebas que se realizan tiene que ser anotado, todas las observaciones para su futura corrección. Si no se anota, se delimita a veces a hacer las cosas como deben ser, entonces va a haber problemas, porque cuando falla, ¿a dónde vas a recurrir? ¿En dónde fallaste? Por eso todos los borradores se guardan. Eso te va a servir para su futura corrección. No sé si está eh, de acuerdo a la expectativa, amigo. No, sí, señor Freddy, está bien. Más bien, si hubiera otra pregunta, ¿sí? Para un poquito ya conversar otro tema. En sí, para esto, si es primera vez que haces diseño en mezcla, tienes que anotar bien cualquier detalle,
de tu agregado, de tu mezcla. Y cuanto más ensayos hagas de esa mezcla, vas a tener un concepto más claro. Es como tener el libro abierto. Y todo lo que es experiencia se anota, siempre. Deben tener su cuaderno particular. Bueno, aquí están tus compañeros. Ahí está la faena. Bueno, aquí les voy a mostrar un video, cómo hacen una mezcla concreto en vía pública o algo particular, ¿no? Lo que ustedes van a observar, lo que no se debe hacer. Y presentamos el video, ¿ya? Vamos a ver. Ustedes observan acá la mezcla que hace esta mezcladora, lo hace bien. ¿Cuál es la negligencia que hace? El operador de la máquina, que hace? Bota la mezcla en el piso. Entonces la pasta se va a perder. La pasta es parte también de la calidad del concreto. Se pierde, se queda a la hora que van a recoger. Ya va una observación, ¿no? Y observan que no hay ninguna seguridad, ni cola de seguridad, nada, ¿no? Y eso es también importante, la seguridad. Si uno se realiza estos tipos de trabajo, la seguridad es importante. Debe haber cono de seguridad, un cinto de seguridad. Y va un segundo problema. Y aquí observan que no hay ninguna medida, ¿no? Que están tomando el material a la mezcladora. Acá sale cualquier tipo de calidad, porque no miden cuánto de agua, cuánto de agregados están colocando. Es al azar nomás. Con tal que haya una masa de concreto, lo llevan, lo transportan. O sea, no hay control. ¿Vieron a este operador? Usa un palo de madera, ¿no? Un bastón para poder limpiar en pleno movimiento. Eso está mal. Cuando la máquina está en pleno funcionamiento, no tiene por qué meter nada, ni un objeto. Es peligroso. Puede ocasionar un accidente gravísimo.
Entonces, como han observado, estaba mal, ¿no? ¿Alguna crítica constructiva, jóvenes? Claro, por ejemplo, señor Freddy, creo que el que circulen las motos genera de que entre bastante polvo y, ¿no? Y, mejor dicho, contaminantes a la mezcla, ¿no? Y También, claro. sí, es demasiado imprudente por parte de esos Mm, obreros. Y la mayoría practican este tipo de trabajo así. Y ustedes que ya tienen conocimiento de todo, ¿no? Lo que de esta actividad, hay que ceñirnos a las normas, ¿no? De seguridad, a las normas de calidad de los materiales, a las normas del procedimiento, del manejo del concreto, en todos los sentidos del uso y el manejo del concreto, ¿no? Está bien, jóvenes. Cuando el concreto que está recién preparándose, está mezclando, en ese instante, cuando está dentro de la mezcladora, hay uniformidad. Entonces, cuando lo retiras de la mezcladora, lo expulsas ya, y lo colocas en el suelo, ¿no? Donde sea, y lo dejas reposar esa mezcla de concreto, ocurre un fenómeno físico, lo que siempre les digo, ¿no? Hay que evitar eso, la segregación. Entonces, un material segregado no sirve para colocar en un elemento, ni para tomar la muestra. Tiene que ser el concreto desde la mezcladora hasta que tú cuando coloques en tu buggy o carretilla, tiene que estar en movimiento esa mezcla. Tiende a segregarse. La segregación significa la separación de materiales. Entonces, cuando tú lo dejas descansar o reposar el concreto, entonces esa segregación va a ayudar a que la calidad del concreto sea baja. Si tú has diseñado 210 y resulta que hay mucha dispersión en tus testigos, dices, pero ¿por qué? Si es la misma mezcla. No, es la forma como lo tratas al concreto. Entonces, sin darte cuenta, haciendo descansar o reposar, estás agregando. Entonces, tu mezcla al concreto va a ser la calidad diferente el día que haces rotura los 28 días. Y por otro lado, también hay que ver lo que es el fraguado, ¿no? El fraguado es el endurecimiento del concreto. El concreto en sí empieza a endurecerse ya a los 30 minutos y hay iniciales. Entonces, yo antes de los 30 minutos, yo tengo que haber terminado la toma de muestras, su colocación, todo lo que es el manejo del concreto. Si después de los 30 minutos cojo muestra para mi testigo, estoy colocando recién, entonces estamos hablando sin aditivo, son a veces no, nada de retardador, no, así. Entonces ocurre que ese concreto que has tomado endurecido, entonces no va a ser lo mismo. Y el día que haces rotura te va a salir diferente. Entonces va a haber un problema gravísimo. Por eso que al concreto hay que conocerlo desde un principio. Hay que leer las normas, las experiencias, ¿no? De los ingenieros que tienen capacidad para poder ayudarles, ¿no? Entonces, anoten, siempre tengan su libreta de anotaciones. La mente es frágil. A veces uno cree saber, pero después uno se olvida por varios, ¿no? Motivos. Pero teniendo tu libreta de apuntes, siempre lo tienes presente, ¿no? Y te haces un experto, un profesional en el concreto, ¿no? ¿No? Así como son los muchachos del ACI, que conocen bastante. Así es, jóvenes. ¿Ya? Acá en estas fotos estamos observando, ¿no? La elaboración de los testigos de concreto. Para esto se necesita mínimo 6, pero para colocar la mezcla, tiene que ser una mezcla que no haya segregación, que no hay fraguado, ¿no? Tiene que ser una mezcla antes de los 30 minutos. O sea, en 15 minutos debes hacer todo lo que tienes que hacer. Entonces, aquí como ese es cuando no usas aditivos, sin aditivos. Entonces, se hace simultáneo, de dos en dos, ¿ya? Colocas un tercio del volumen aquí
inmediatamente otro tercio. Y chuseas ambos, ¿no? Chuseas aquí, terminas. Luego la segunda, así. Pero hay que usar el martillo de goma, ¿no? En cada tercio. Golpear hasta que el agujero que deja esta varilla se cierra. ¿Correcto? ¿Ya? Este es en nuestro laboratorio, ¿no? Luego también se hacen moldes prismáticos que tenemos en el laboratorio 3, ¿no? ¿Ya? Y acá se chusea en forma espiral. Acá en forma rectangular. Estoy tratando en forma espiral, pero rectangular. Acá circular. ¿Correcto? Bueno, a los 28 días, aquí está listo, hace su rotura y luego vemos acá. Esa es una rotura por corte. También hay que anotar, ¿no? La forma de la falla. ¿Correcto? Entonces, un diseño de mezcla no es un día para otro. Estando yo en el laboratorio, hay a veces, ¿no? Tesistas que me dicen, señor Freddy, necesito una mezcla de concreto, un diseño, quiero antes de una semana, quiero 3 días, en 4 días. Le digo, pero ¿por qué te apuras en 3 días? No se hace nada. Esto demora por lo menos 28 días, mínimo, para que veas tu rotura a los 28 días. Entonces, ustedes saben que el concreto a los 7 días alcanza un 75%, a los 14 días 90%, a los 28 días ya el 100% teórico. Entonces, para esto uno tiene que entender cuándo se alcanza la calidad de concreto al 100%, es a los 28 días. Por eso un diseño de mezcla que ustedes preparan, tienen que entender eso. Por lo menos un mes ya deben saber si la mezcla está bien o está mal. Y aquí, como vemos, a los 28 días, ¿no? Ya, seguimos. Bueno, esto es ya otro momento, ¿no? Cuando se hacen los ensayos de la viga, los moldes prismáticos, ¿no? Aquí está antes que se inicie y aquí ya cuando falla, ¿no? Al tercio, ¿no? Esta es nuestra prensa mecánica, ¿no? De nuestro laboratorio. Bueno, aquí está la falla. Como se observa, está dentro del tercio. Este es un esquema. Los puntos de apoyos están arriba, aquí están simulando. Y estos son los extremos, el móvil y fijo. Y están acá, ¿ves? Y acá está. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Ahí está la foto, ¿no? De nuestro profesor, el ingeniero. ¿Se acuerdan, no? Jóvenes, a ver, ¿quién se acuerda? Olivero. Ingeniero Olivero. Guzmán Olivero, ¿no? Ya saben quién está el joven aquí, ¿no? Está vigilante en el ACI. Aquí está el joven también. Aquí está nuestro jefe máximo, ¿no? Sí, chévere. Ahí está el otro jefe, ¿no? Está en estructura, está en todas. Está hombre hábil en todas. Y quien habla, ¿no? Siempre apoyándole jóvenes en cualquier aventura, experiencia, algo que necesiten, estoy a su servicio, jóvenes. Sí, señor Freddy, muchas gracias. Agradecerle de parte de todo el equipo del ACI por habernos acompañado y por habernos dado clases durante todo este tiempo, a pesar de la coyuntura que estamos pasando, ¿no? Y de verdad agradecerle mucho. Y ya estaremos volviendo ya cuando regresemos al laboratorio, ya estaremos trabajando con todo el equipo en el laboratorio, ¿no? Para aplicar todo lo que hemos aprendido con su curso. Correcto. Gracias, jóvenes. Muchas gracias.